Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches, bienvenidos a Estado de la Nación. Hoy vamos a platicar, vamos a hacerles una explicación acerca de esto. Todos hemos sabido que en el marco de esta pandemia se ha acrecentado bastante la deuda pública y ha llegado a los 180.000 millones de quetzales. Ya estando esta situación y en el marco también de la reactivación económica, surgen los disensos, las posturas, etcétera, acerca de qué vamos a hacer ahora. Y uno de los puntos importantes es impuestos. Al final, la deuda se va a tener que pagar, cómo se va a pagar, qué va a suceder y cómo se reactiva la economía de un país. Hoy vamos a platicar con el diputado Samuel Pérez Álvarez de la bancada Semilla y también con el licenciado Olaf Dickmart. Él es de Market Trendings de la UFM. Vamos a platicar con ellos acerca de esta situación. Licenciado Pérez Álvarez, ustedes hicieron, o por lo menos han manifestado en varias ocasiones, su disposición a sugerir, y han sugerido, una discusión acerca de los impuestos en el país. Hablaron de que eso era incluso hasta un tabú. ¿Cuál es la idea de ustedes? Bien, la verdad es que yo creo que es importante tener la discusión de impuestos en Guatemala, sobre todo sabiendo que Guatemala tiene un estado realmente muy pequeño. En algunos estudios ha salido que es de los más pequeños del mundo incluso. Para ponerlo en términos comparados, el tamaño del estado se suele medir su capacidad de recaudación de ingresos fiscales con respecto al tamaño de su economía. El tamaño del estado de Guatemala es alrededor del 9.8%. Es decir, para tenerlo en términos comparados, hay más remesas que Estado, y tenemos problemas serios como 60% de condiciones de pobreza, ¿verdad? Sabemos la desnutrición al 40%. Entonces, lo que tenemos claro, en todo caso, es que tenemos que por lo menos iniciar una discusión sobre si esta es la estructura tributaria que queremos, pero sobre todo, quiénes están pagando y quiénes no están pagando. Solo para ponerlo muy claro, cuando ustedes se hablan de revisar el tema de impuestos, se habla de incrementar impuestos, de subir las tasas de los que están ya o crear algunos otros, ¿o cómo sería? Pues esa es la discusión que hay que tener. En ocasiones podemos ver que si hay trampa, que no afecta el crecimiento económico, cobrar más impuestos a un rango específico de la población que no tiene problemas con pagar un poco más, se puede hacer. Pero también hay que considerar que hay una gran cantidad de empresas y personas que no pagan impuestos. Entonces, ahí también podemos hablar de ampliar la base tributaria. Y también sobre las capacidades de recaudación que ya tiene la SAT, que no tiene la SAT. Por ejemplo, el 80% de ISR se paga. Entonces, es importante tener claro dónde se está filtrando, digamos, lo que podría percibir el Estado, que no está percibiendo por incapacidad o por una mala estructura tributaria. Licenciado Olaf Dickmart, ustedes en UFM Market Trends, ¿ustedes lo ven como un Estado pequeño, el de Guatemala? ¿Ustedes creen que sea necesario un Estado más grande? ¿Cómo lo ven? En definitivo no. Yo creo que de hecho que la cifra que cita Samuel es algo engañoso, en el sentido de que tenemos un país con un sector informal que no tiene sus equivalencias de otros países. En Estados Unidos el sector informal está muy limitado, en cambio aquí el 70% de las personas están trabajando en un sector informal. Y además tenemos que entender que en gran parte estamos grabando en Guatemala el consumo las empresas y no tanto el consumo, y eso obviamente, si hablamos de aumentar los impuestos, tarde o temprano terminamos, por ejemplo en la propuesta Semilla, aumentando el ISR sobre utilidades, lo cual es un golpe en la cara del sector privado en realidad. No tenemos que pensar tanto en quién puede pagar más, tenemos que pensar más en qué es bien o qué es hacer bien para el país. Y para que el país pueda prosperar necesitamos, estoy de acuerdo, una reforma tributaria integral. Tenemos que cambiar unas cuantas cosas. Y uno de los problemas
que nosotros vemos en European Market Trends es que los impuestos que estamos poniendo sobre las empresas, que son los motores de la economía, que son los que forman el capital, los que crean oportunidades de negocio, pues ya está bastante alto en Guatemala. No tenemos que olvidarnos de que el sector formal, las personas que pagan ISR, porque tenemos una altísima evasión de impuestos, tanto el IVA como el ISR, las pocas personas que pagan los impuestos, sobre ellos van a recaer cualquier aumento de los impuestos. Y si hablamos del PIB como un indicador de la actividad económica de un país, es un país completo que incluye esa evasión de impuestos. Yo no creo en los impuestos, pero hemos llegado a una situación en la que cómo vamos a pagar esa deuda, qué va a hacer el Estado con ese presupuesto y cómo sugieren ustedes que se equilibren las finanzas si no es con impuestos. Licenciado Dirkmaat. Pues lo que yo vi de la propuesta de la semilla me parece política simbólico, es simbolismo. Tenemos un déficit de miles de millones de quetzales y por lo que yo vi, y eso fue en un año donde no tuvimos la crisis que tenemos actualmente, entonces las utilidades obviamente no existen en una crisis. En muchos casos las empresas están pasando un muy mal rato este año y no van a tener ganancias sobre las cuales podrían pagar ISR sobre utilidades. Y me parece entonces una solución, es como una, no sé cómo lo es en español, una gota en una estufa que está caliente, ¿no? Realmente estamos hablando de 2-3 mil millones de quetzales que va a poder recabar según ellos mismos este impuesto, y eso ni lejos va a ser suficiente para digamos, reducir la brecha fiscal que estamos sufriendo, no solo este año, sino también el año que viene. Y yo creo que si queremos hacer política simbólica, el sector público tiene que demostrar a todo el mundo que también esté dispuesto a sufrir cuando el pueblo sufre. Diputado Álvarez, en este sentido, a ver, venimos de una situación en la que miles de guatemaltecos no sabemos ni siquiera, no tenemos una cifra ni siquiera clara de cuántos guatemaltecos perdieron sus empleos durante esta pandemia. Tan solo la semana pasada se hablaba que el ICS había dejado de tener 107,000 afiliados, que digamos nos puede dar una cifra de empleos formales que simplemente desaparecieron. Pero luego están las personas que facturan, luego están las personas que estaban en la economía informal, muchos negocios quebraron. ¿Qué les hace usted creer entonces que este es el momento para impuestos? En realidad tenemos que entender que nosotros no somos el Ministerio de Finanzas, nosotros hicimos una propuesta específicamente para un programa particular y reconocemos que esto es totalmente insuficiente. Nosotros incluso hicimos unas estimaciones y lo que vemos es que con esta crisis económica se van a perder alrededor de 300,000 empleos, tanto directos, formales como informales. Es decir, ahí no es donde se tiene que recuperar en términos económicos los ingresos tributarios, ¿verdad? Sino que realmente quienes definitivamente no padecieron en la crisis económica. Y tal vez ponerlo en términos de la deuda. A la deuda ya la asumimos para pagar programas sociales. Ahora, el próximo presupuesto nos puede decir quiénes van a pagar la deuda, si quienes no recibieron ni siquiera el bono familia o quienes no pagan impuestos nunca también, ¿verdad? Tenemos aquí dos alternativas, eso es lo que tenemos que tener claro, porque la deuda va a haber que pagarla. Entonces la pregunta es quién la va a pagar. Entonces eso es lo que tenemos que estar discutiendo. Siempre he oído la propuesta acerca que los impuestos, pues solo aquellos que pueden pagar impuestos o que tienen capacidad para pagar impuestos, o sea, dirigido a los ricos, digámoslo así. A ver, pero eso siempre ha sido una fantasía. El último de la cola es el que paga siempre la factura. Y no existe un impuesto en este mundo que de una u otra forma no sea transferible. ¿Qué les hace creer a ustedes que esos impuestos al final no le van a afectar más al que más lo necesita? Eso es absolutamente falso. No todos los impuestos son transferibles y depende si son al consumo, depende también del tipo de mercado al cual se está aplicando el impuesto. Si es un mercado totalmente concentrado y capturado, pues sí se va a trasladar. Es muy probable que eso suceda, pero no siempre se van a trasladar. Hay algunos impuestos a las utilidades, hay algunos impuestos al patrimonio, hay algunos impuestos que definitivamente no son transferibles. De esos no tenemos demanda.
no es casualidad tampoco. Entonces es importante empezar a incluso innovar en términos de qué impuestos queremos cobrar. Y por otro lado también, a mí me parece que hay que pensar en una reforma tributaria pensada también en términos del modelo económico que queremos, qué tipo de industrias queremos incentivar y cuáles no. Hay que incluso pensar en una reforma fiscal integral, verde, por ejemplo, y desincentivar empresas que están produciendo más daño al medio ambiente, que no cumplen condiciones laborales dignas, por ejemplo, y empezar a producir desde un poco, desde incentivos, qué tipo de modelo económico queremos. Ahora, nuestra propuesta es muy digamos, tímida, porque en realidad nosotros no estamos en el Ministerio de Finanzas, pero sí podría cubrir una pequeña brecha en lo que ya de todas formas asume la deuda de miles de millones de quetzales que tenemos aquí. Bueno, insisto que no creo que haya impuesto que no sea transferible. Si yo no estoy percibiendo lo mismo de ganancia, voy a tender a buscar esa misma ganancia o más incluso. Y si no, sacrifico empleos. Pero bueno, eso es una discusión que ya de sí es una discusión enorme. Licenciado Diermart, en este sentido, nos encontramos en un momento en que esa facturita de la deuda la vamos a tener que pagar de alguna forma. ¿Y cómo cree usted entonces que va a ser eso, dado que existe en este país simplemente no se pueden cerrar oficinas, no se pueden cerrar ministerios, y cualquier cosa que se tienda a hacer inmediatamente hay un recurso en la Corte de Constitucionalidad y ahí acabó todo? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Siempre me recuerda algunas de las declaraciones, ¿verdad?, que hizo el vicepresidente, creo yo, del Banco de Guatemala hace un año en Bloomberg, un medio internacional, y dijo que en términos de deuda pública, Guatemala era como el Suiza de Centroamérica. Pues curiosamente es todo lo contrario. Por ejemplo, si vemos cuántos intereses paga el gobierno de Estados Unidos como parte de su presupuesto público, bueno, qué porcentaje del presupuesto público va dirigido al pago de intereses, estamos hablando de 8%. En Guatemala ya vamos por el doble, 16% del presupuesto público van a ser intereses, y eso no cuenta el aumento de la deuda en el 2021. En otras palabras, estamos en una situación de endeudamiento en un momento histórico donde las tasas de interés que nosotros pagamos en Guatemala sobre la deuda pública son bajísimas. Es decir, si volvemos a los niveles anteriores, vamos a hablar de un presupuesto público del cual el 30 o 40% va dirigido al pago de intereses. Vamos a tener un gran problema. Y la única salida en 1 o 2 años va a ser un aumento de impuestos, porque eso es lo que hacen los políticos. Efectivamente, no quieren cortar sus gastos, no quieren reducir los beneficios a los suyos, y eso hace que inevitablemente el gasto público de 2020 y 2021 se van a traducir en impuestos en 1 o 2 años de aquí. Cuando eso venga, diputado Pérez Álvarez, ¿cuál cree usted que va a ser la postura de Semilla en torno a un paquete que pudiera venir propuesto desde el gobierno, un paquete de impuestos? Hay que ver de dónde van a sacar. Yo no creo que el gobierno vaya a entrarle a una reforma tributaria. Ya lo hubiéramos empezado a escuchar en todo caso. Pero no cualquier reforma tributaria es buena tampoco, ¿verdad? Sino es que definitivamente hay que ser muy responsables con eso. No se trata simplemente de aumentar impuestos y pues hay que ver qué pasa. Realmente hay que pensar esto como una herramienta de política económica, de política fiscal, y a quién queremos beneficiar. Esta es la expresión también de si queremos que el Estado cumpla un rol de asignación de recursos hacia quien más lo necesita o de conservar privilegios. Ese es el gran debate de fondo en el tema de impuestos. Entonces habría que analizarlo, pero yo no veo en ningún lado que el gobierno del presidente Yamatei va a entrar a una reforma. A ver, una pregunta para ambos. ¿Qué les hace creer que el guatemalteco está dispuesto a pagar impuestos cuando realmente no le retornan nada al cambio? Un sistema de salud muy malo, un sistema educativo muy malo, y ojo que se les ha aumentado el presupuesto y estos sistemas han absorbido eso en funcionamiento, no lo han absorbido en mejor servicio hacia los contribuyentes. En fin,
prácticamente no retorna nada de lo que pueda absorber el Estado en impuestos, sino en más burocracia. Y si no, veamos lo del famoso centro de gobierno que ahora se volvió famoso, un medio doble, digamos, armazón ahí dentro del Ejecutivo que no se entiende muy bien qué y simplemente es más gasto de dinero. ¿Por qué y qué incentivo puede tener un guatemalteco para pagar impuestos, licenciado Diermart? Pues vemos en la evasión de impuestos que efectivamente la base tributaria, los contribuyentes son muy flexibles, ¿no? La base imponible es muy elástica, por eso es tan difícil aumentar los impuestos en Guatemala. Por ejemplo, si hablamos de un aumento del IVA, parece casi que es algo que no se toca, ¿no? En realidad, yo creo que haces una buena pregunta. Y si vamos a los países europeos, claramente vemos que el gasto público en realidad son distribuciones de renta. Pero ahí quería dar un comentario, porque bueno, obviamente conozco Europa bastante a fondo. Yo creo que a veces queremos aquí reinventar la rueda. No ha funcionado jamás en ningún país europeo el aumento de impuestos a los supuestos ricos, y lo único que ha funcionado, y eso han dejado muy claro los países europeos, son, y no estoy a favor de esto, pero son impuestos altos sobre los trabajadores y impuestos bajos sobre las empresas. De hecho, y me acuerdo muy bien el año que Obama marcó a Holanda como un paraíso fiscal. Pues no es un paraíso fiscal, pero nosotros tenemos un ISR sobre utilidades que está en torno, la tasa efectiva en torno a 10-15%. Irlanda salió de la pobreza con una tarifa de 12%, y aquí estamos a 25% con un diputado que quiere subirlo a 30%. Es decir, no estamos creando las condiciones para que haya inversión en Guatemala, para que podamos prosperar económicamente en Guatemala, y eso nos va a permitir justamente recaudar lo necesario para proveer ciertos servicios a la población que está probablemente totalmente excluida, ¿no? Tengo que ir a una pausa, pero tengo que darle la oportunidad al diputado Pérez Álvarez de responder eso, y luego voy a esa pausa. Diputado. Sí, nosotros jamás propusimos subirlo de 12 a 30. Yo creo que hay que revisar, y cuando quieran, con gusto, podemos ir a la universidad a mostrarles un poco de qué significa la propuesta. Esa no fue la propuesta que nosotros hicimos. Lo que sí tengo que dar la razón, y es fundamental, es que no hay incentivo realmente para pagar más impuestos en ningún lado del mundo si no hay una retribución. Por eso la discusión de impuestos tiene que venir siempre acompañada de una reforma administrativa del Estado, mejorar la ejecución, por ejemplo, tener claridad en dónde se está invirtiendo, o reducir los índices de corrupción. Si no se hace eso, ¿qué incentivos van a haber para pagar impuestos? Ahora, asumiendo que eso se está cubriendo, que no está pasando en este momento, definitivamente no podemos tener un Estado que lo que haga es cargarle más a los trabajadores que ahorita, por ejemplo, están perdiendo sus empleos, y mantener los privilegios de las empresas que no están teniendo problemas durante esta crisis, que no son todas las empresas, son las que tienen ingresos altísimos, ¿verdad? Es 0.01% la población que reporta ingresos en la SAT. Bien, vamos a hacer una pausa, pero regresamos con nuestros invitados esta noche.